AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles 12 de mayo del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del día de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le invito a acompañarnos los próximos minutos para entregarle lo más reciente, la información sobre diversos temas locales y nacionales. Hay algunas novedades en el ámbito de lo electoral, por supuesto, también tenemos algún par de asuntos importantes de lo último, de lo más reciente de la jornada, así que procedamos. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan habitualmente a través de la transmisión en www.afntijuana.info, en las diferentes redes sociales y por supuesto en la opción de televisión por cable, canal 73 de CNR estatal, la opción de televisión que nos lleva a todo el estado. Muchísimas gracias. Vamos por lo pronto ya saludo a Mayra Romero que nos acompaña ya, está aquí. Muchísimas gracias, bienvenida. Entremos en materia porque, híjole, como era de temerse, finalmente el escenario se ha presentado en Mexicali, el crecimiento del caso de contagios, de los casos de contagio y la preocupación frente a un escenario bastante complicado. La autoridad de salud de esta mañana ha anunciado que Mexicali se va a semáforo naranja. Pierde el terreno ganado y dice el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, hace 10 minutos cuando mucho, lo acaba de anunciar, se están preparando para lo peor. En el caso de Mexicali, la tercera ola llega por Mexicali y hoy el gobierno del estado y la autoridad sanitaria está haciendo un llamado a contener esta ola de contagios que ya está empezando a causar estragos en Mexicali. Mexicali se va a semáforo naranja, así que en ese contexto es que las enfermeras y enfermeros celebran hoy su día. Justo en el caso de Mexicali, imagine usted qué forma de celebrar cuando los avisos de esta crisis que viene ya se han estado manifestando en los últimos días. En el resto del estado, bueno, pues la celebración muy a tiempo ante lo que viene. El cuadro se complica y le vamos a platicar de esto, lo que es más importante, le vamos a compartir los datos precisos sobre las nuevas restricciones que se imponen en la capital de Baja California a partir de inmediato.
Antonio Carpio también nos acompaña esta mañana, muy amable, bienvenido. Felicidades a las enfermeras en su día y a los enfermeros. Sí, señor. De hecho, hay un evento en estos momentos para celebrar precisamente el Día de la Enfermera. Ahorita le platico con mayor precisión. Es la entrega de premios a Enfermería 2021. Es este día. Ya habíamos tenido oportunidad de charlar con la presidenta de esta fundación, la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas, que hoy a mediodía en el vestíbulo de El Cubo en el Centro Cultural Tijuana estará llevando a cabo la entrega de premios a Enfermería 2021. Esto el día de hoy, a mediodía. Felicidades pues a enfermeras y enfermeros, que son, por cierto, quienes llevan la mayor carga de trabajo en el cuidado y atención de los pacientes en las instituciones públicas y privadas. Los médicos hacen un papel fundamental, pero están solamente algunos momentos, ¿no? Y supervisan y hacen trabajo de gabinete y hacen de pronto recorridos o visitas específicas a ciertos pacientes, pero son enfermeros y enfermeras quienes tienen sobre sus hombros la mayor carga física de trabajo, la de la atención permanente a los pacientes. Así que muchas felicidades, gracias a todos, sin duda. Oiga, entremos en materia. Mire, esto es lo que pasó hace unos minutos. Le comparto los datos duros que ha hecho públicos el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, luego de la declaratoria de semáforo naranja para la capital del estado. Estas son este es el panorama y estas las restricciones para el caso de Mexicali. Día de hoy. Y aquí está la numeral de todos los confirmados de funciones y sospechosos que tenemos. Pasemos a la que sí. Ahora veamos precisamente lo que les comento. Los pacientes confirmados en laboratorio hospitalizados son 83. Y vean esto, es un métrico que tiene muy poco para dónde hacerse. Son 83 pacientes hospitalizados confirmados. Si estuviéramos perdiendo pacientes, nada más estuviéramos egresando los pacientes y no llegaran nuevos. Sin embargo, siguen llegando nuevos pacientes. Se siguen infectando y enfermando. Afortunadamente, ya la tasa de los pacientes que se hospitalizan es muy por debajo de los 60 años. Ya se nos están infectando por debajo de 60 años, 59, los que están llegando a los hospitales. ¿Nos han llegado adultos mayores de 60 años a los hospitales en estas últimas 2 semanas? Sí, son los que no se han vacunado. Pasemos a la que sí. Ahora veamos. Derivado de esto, las nuevas restricciones de Mexicali, porque cambian a semáforo anaranjado, son las siguientes. Para los gimnasios, albercas, centros deportivos, es un 30%. Deportes profesionales, todos los juegos están a puerta cerrada en el estado, incluyendo Mexicali. Cines, teatros, museos y eventos, 30%. Centros comerciales, el aforo permitido es 30%. Centros religiosos es 30%. Se suspende los centros y servicios religiosos en las colonias que sean determinadas como de alta contaminación o cadenas de transmisión. Esto lo decimos los martes de geolocalización. Estén muy al pendiente del siguiente martes, porque en anaranjado en esas colonias queda suspendido esta actividad. Para eventos masivos, conciertos, parques de diversiones, bañarios y ferias están suspendidas en Mexicali, incluyendo circos. Para los hoteles, la ocupación hotelera es 30%. Para precisamente los salones cerrados está suspendido en Mexicali. Los centros nocturnos, casinos, bares, todo esto está a 30%, pendiente a ver la tendencia, cómo empieza a disminuir. Restaurantes, cafeterías está al 30% en Mexicali, peluquerías al 30%, los parques, plazas y espacios públicos están al 30% y los mercados y supermercados
es el 30%. Las personas permitidas por familia tengan, vuelvo a hacer esta aclaración, las mujeres embarazadas pueden entrar a los mercados, sí. Los adultos mayores pueden entrar a los mercados, sí. No dejen a los niños afuera para que ustedes, no, por supuesto que no, traten de no llevarlos, pero si lo llevan, por favor, no los dejen afuera esperando a que salgan ustedes de compras. Eso va a ocasionar otro tipo de problemas. Pediría a los mercados y supermercados que permitan el acceso a los niños, que solamente lleven a un papá. No los dejen afuera esperando a sus papás, porque puede pasar otro tipo de escenarios. Eso no está permitido. Los niños pueden ingresar, por supuesto que sí, siempre que traigan su cubrebocas. Pasemos a la que sigue. Entonces, estas son las actividades precisamente en el estado en relación a la semáforo anaranjado, en relación a la vacuna para la 31,200 tijuanenses que están pendientes de la vacuna Sinovac. Aún no nos llegan precisamente los oficios de liberación de la vacuna, por lo tanto no tenemos precisamente la autorización para iniciar la vacuna en el territorio, por lo tanto continuamos en espera del gobierno federal para que podamos iniciar nuevamente, y cumpliendo esta estrategia, el día de mañana le pediríamos al doctor Cabral y Correcaminos del Estado que nos haga llegar el documento en donde la efectividad no se va a comprometer precisamente por este retraso. Seguramente el doctor lo va a proporcionar, y que nos plantee también la estrategia de la vacunación. En este sentido, continuamos con la campaña por todos en Baja California. El COVID 2019 sigue activo por el bien de todos. Usa tus cubrebocas, por el amor de Dios. Distancíate 4 metros en espacios públicos, 2 en... Bueno, pues ahí tiene usted el reporte presentado hace unos minutos. Ha concluido apenas ese reporte, y ha escuchado usted las medidas de control sanitario que se empezarán a aplicar en Mexicali, la capital de Baja California, luego de la declaratoria de semáforo naranja para esa ciudad. De lo relevante del anuncio que ha hecho el doctor Pérez Rico, le quiero decir, está el dato de que se están preparando para lo peor, porque prefieren hacer esto habiendo tenido ya la experiencia previa. Se están preparando todos los equipos, los respiradores, toda la logística de soporte que se va a requerir para atender eventualmente un crecimiento, un disparo importante en la cantidad de casos de contagio y de casos de personas que requieran hospitalización y eventualmente intubación. Ese es el panorama para Mexicali. No hay de otra. Mexicali es hoy el centro de la crisis sanitaria de nueva cuenta. Ya lo había sido antes. Y ya lo habían advertido autoridades hace algunos días. Bueno, el propio gobernador Jaime Bonilla Valdés lo había señalado en la entrevista con la Agencia Fronteriza de Noticias. La tercera ola llegó ya a Baja California directamente a través de Mexicali, cuando se detectaron los primeros casos, los primeros 2 casos, según dijo el propio gobernador hace más de una semana. Aparentemente la dinámica en la movilidad urbana de Mexicali no disminuyó, la población no disminuyó su actividad, se habría confiado, cualquiera que haya sido la causa, lo que importa es el resultado, y el resultado es que se está presentando justo lo que se quería evitar: el crecimiento en la cantidad de casos de contagio. La cantidad de casos activos de contagio es muy alta en el caso de Mexicali en comparación del resto del estado, y es pues un aviso, si lo vemos con detenimiento, es una advertencia y es un aviso para el resto de los municipios de Baja California sobre lo que nos espera con esta tercera ola. Y hubo además algunas consideraciones adicionales que hizo el doctor Alonso Pérez Rico sobre la efectividad de la vacuna. Y lo que dijo, pues es importante. Dice el doctor Pérez Rico: si usted se vacunó y ya tiene la cantidad de anticuerpos que le podría haber generado la recepción de la vacuna y cree que está a salvo, no.
Si usted cree incluso que tiene garantizado que no va a desarrollar la enfermedad a nivel grave, pues no necesariamente tampoco, porque el virus está presentando otras modificaciones, otras modalidades que lo vuelven igualmente riesgoso para el paciente, para la persona aún vacunada. Moraleja, hay que seguirnos cuidando. Pues sí. Qué panorama ¿eh? Esto es lo que respondió o a preguntas expresas sobre el tema de la vacunación. Y el otro punto, pues, que sigue pospuesta la vacunación, la aplicación de Sinovac. Esas 31,000 vacunas están durmiendo el sueño de los justos a falta del documento, del certificado que garantice que es un producto seguro, que pasa la prueba, que lo autoriza el gobierno federal, pues para proceder con la vacunación correspondiente. Y todavía no llegan vacunas y no hay vacunas en el horizonte inmediato, no se ve que nos vayan a llegar nuevos productos. Así el panorama en Baja California sobre el tema de la vacuna. Pero bueno, pasemos a otras cosas. Vamos a dejar descansar al secretario de Salud. Con permisito, doctor. Se va a descansar el señor doctor. Bueno, lo vamos a mandar a descansar un ratito. Leti Flores nos acompaña también esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias. Muy amable. Francisco Montiel, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Melba Cortés, bienvenida. Saludos. Buen día a todos ustedes. Le decía, hoy a las 12 del mediodía, el evento de reconocimiento a las enfermeras en su día, o lo organiza la Fundación Enfermera Delia Ruiz Rivas. Es esta agrupación que lleva el nombre de una enfermera muy destacada en Baja California, que después de haber llegado de fuera se convirtió pues en una baja californiana que hizo aportaciones importantísimas a la enfermería en el estado, y en su honor esta fundación, cuyas descendientes han decidido crear y mantener precisamente para reconocer el trabajo de los profesionales de la enfermería, tiene previsto entregar estos reconocimientos al mediodía en un rato más, ahí en el cubo del Centro Cultural Tijuana. Y aunque no va a ser, por supuesto, un gran evento de presencia masiva, por razones que ya conocemos muy bien, bueno, finalmente la determinación de reconocer el trabajo de los enfermeros y enfermeras ahí está presente el día de hoy. Desde Ensenada nos acompaña Raúl Villarino Ruiz. Muchísimas gracias, buenos días. Ánimo, don Raúl. Sí, señor. En el estado de Veracruz, con una población de más de 8 millones de habitantes, tienen un par de semanas en semáforo verde y tienen una tasa menor de infección que el resto del país. Siguieron su propia estrategia, que resultó mejor que la implementada por la Federación. Aparentemente así es, Toño. Aparentemente. Y hay regiones del país que por su naturaleza geográfica, por la baja densidad de población, por la distancia entre los habitantes, porque, bueno, habitan rancherías básicamente, eso también ha favorecido una reducción en los casos de contagio, y en otros casos, bueno, la ausencia la ausencia de contagios o la presencia muy, muy leve de contagios de este virus que llegó para cambiarnos el panorama ya de manera permanente. Vayamos a otro tema. Le voy a compartir estas imágenes. Esta concretamente, porque esta imagen
ilustra parte de un problema que se ha convertido en escándalo en las últimas horas. Luego de la presentación de una denuncia contra una concesionaria de arrastre de grúas de parte del gobierno de la ciudad. Vea usted esto. Pues es un depósito de vehículos remolcados, ¿no? Sucede que el abogado Esteban Capella ha considerado necesario salir a la luz pública para denunciar que los operadores de esta empresa, concretamente de Grúas Martínez, se han apoderado de un terreno, lo han invadido y se niegan a salirse de ahí. Y ha sido preciso proceder legalmente en su contra. La gran preocupación expresada por el abogado en representación de la persona afectada es que el gobierno municipal pudiese estar respaldando este acto ilegal. No solo eso, pudiese haberlo permitido de origen. Es Grúas Martínez y desde hace casi un año Grúas Martínez ha estado operando en el predio invadido y a pesar de que mediante la vía legal se le ha pedido el desalojo, simple y sencillamente a los dueños de la empresa les ha importado un cacahuate, según lo que afirma Esteban Capella Ibarra, que es delegado estatal del Colegio de Abogados en México. Es un predio de 9,000 metros cuadrados ubicado en la colonia Desarrollo Urbano en el ejido Matamoros, que originalmente le pertenece a Gabriel Luis Benavides Serrano, quien solicitó el desalojo inmediato. Grúas Martínez invadió el predio y comenzó a usarlo como área de resguardo de vehículos que elementos de la policía municipal remolcan, por lo que el abogado Esteban Capella dijo temer que el ayuntamiento de Tijuana esté respaldando la invasión. Dice que desde hace 4 meses los propietarios de Grúas Martínez fueron advertidos de la solicitud de desalojo por la vía legal, comprometiéndose en ese entonces a desocupar el predio a la brevedad. Sin embargo, hasta este día esto no ha ocurrido. Posiblemente porque el citado concesionario se siente protegido por el 23 ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, dijo el abogado Capella Ibarra. Ya prepara la denuncia penal, toda vez que hay forma de demostrar que el terreno está inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio bajo escritura del 29 de enero del año 2001 a nombre de Gabriel Luis Benavides Serrano, el propietario legal. Y este es un caso flagrante, pues, ¿no? De abuso, de plano, según esta información que ha hecho pública el abogado y que pone en evidencia que hay en esta ciudad, a juzgar por estos hechos, bueno, no solo por estos hechos, ¿no? Sino por muchos otros más que conocemos, de personas que nada más están buscando a ver cómo se carrancean cosas que no son suyas. Para decirlo en términos llanos, así, muy, muy facilito, ¿no? Mire, este es el documento, le comparto. La constancia de registro. La constancia de la propiedad ante el registro público de la propiedad y del comercio en Tijuana. Esto depende del gobierno del estado. Ahí está el registro correspondiente. Por lo que con este respaldo, el propietario está tratando de hacer valer sus derechos, pero fíjese nada más, y esto es lo absurdo. Lo voy a ampliar un poquito más, a ver si porque quiero mostrarle un par de datos adicionales. Ahí tiene usted.
Gabriel Luis Benavides Serrano. Como cualquier otro ciudadano que tenga, como él, acreditada la propiedad sobre un bien inmueble y se vea en la misma circunstancia, ahora resulta que todavía le va a costar, como a cualquier otro ciudadano, tener que defender un derecho que ya tiene debidamente acreditado en documento y ante la autoridad, porque sacar a estas gentes le va a costar dinero. Es decir, no es suficiente con que usted suponga que porque tiene los derechos establecidos de manera legal, documentados, en una fuente de gobierno que es esta dependencia, si usted supone que por ese solo hecho su patrimonio está seguro, cubierto, protegido, pues no, sucede que no. Todavía tiene que pelear para hacer valer el derecho. En un caso como este de invasión. Es un asunto delicado, ¿eh? Y lo es porque, mire, ya le he venido comentando aquí en este espacio de la gran cantidad de casos de personas que incluso se dedican a quedarse con terrenos de otros, promoviendo no solo la invasión. Ahí hay una ocupación física, según esta denuncia, hay una ocupación física de la propiedad, se trata de una invasión, un acto premeditado, porque no puede ser de otra forma, con todas las agravantes del caso. En casos menos espectaculares, se trata de una invasión no perceptible, porque promueven por la vía legal juicios de prescripción para quedarse con bienes de personas que tienen sus predios o abandonados o simplemente desocupados, cercados pero desocupados. O no están al pendiente de la propiedad, no verifican de manera frecuente su documentación ante el registro público de la propiedad. Hay gente que no, por alguna razón, no ha registrado, no ha terminado de regularizar la propiedad, y en ese lapso habrá quien se adelante con apoyo de abogados sinvergüenzas y promueva actos ante el registro público de la propiedad y del comercio para pretender que se trata de su propiedad, y con un apoyo por aquí, un apoyo por allá, también consiguen en el Poder Judicial del Estado algún respaldo de funcionarios del Poder Judicial para que finalmente en un juicio de prescripción la sentencia les favorezca, reconociéndoles un derecho de propiedad para proceder a inscribirlo en el registro público de la propiedad y afectar la partida registral de ese bien, de ese inmueble. Así es que cuando el propietario menos se da cuenta, un día se entera de que su terreno tiene nuevo dueño y no es él. No es él. Así de grave es esta problemática social en la ciudad. Y hay funcionarios y hay políticos involucrados en este tipo de actividades ilegales en la ciudad, sí. Sí que lo hay. Benjamín García, bienvenido, muchísimas gracias. Saludos. Muy bien. Abel Ponce Cota, buenos días, bienvenido. Esperemos que todo siga bien, don Abel. Saludos, bienvenidos a quienes nos acompañan también. Ricardo Acevedo, mira qué gusto, Ricardo, hijo de nuestro desaparecido compañero, el periodista Ricardo Acevedo Ramírez. Juana Hernández también nos acompaña hoy. Muchísimas gracias.
Oiga, entremos en materia, porque hay más información. Sucede que Adriana López Quintero, esta regidora mexicalense que había sido incorporada a la planilla de municipios por el PES. Ella entró por otro partido en Mexicali. Es esposa del ex dirigente, bueno, del ex candidato del PRI a la gubernatura de Baja California, Enrique Acosta Fregoso. Ella había sido incluida en la planilla como candidata a primera regidora, lo que le garantizaba en automático volver a quedar en el Cabildo de Mexicali por otro partido, porque el segundo perdedor en un resultado electoral tiene posibilidad de colocar regidores en el Cabildo en función de la cantidad de votos recibidos. Eventualmente, un partido perdiendo gana espacios de representación, puede ganar hasta 2 o 3 regidurías. En este caso, el partido Encuentro Solidario es, después de la fuerza que encabeza el PAN, la tercera fuerza con presencia solo por esta elección, y eso porque el proyecto de candidatura al gobierno del estado está en manos de una figura reconocida que tiene peso electoral, que es Jorge Jangrón, y lo vamos a ver en la jornada electoral con toda seguridad, de tal suerte que podría el PES, pero solo por esta ocasión, porque tiene un candidato de ese peso, podría alcanzar a meter tal vez dos regidores, y el orden en que son propuestos en la planilla tiene mucho que ver. El primer regidor es casi un hecho que va a entrar. El problema que se generó al interior del partido Encuentro Solidario es que de pronto el partido, por sus pistolas, o algún directivo decidió moverla, aparentemente sin avisarle incluso, de la propuesta de planilla registrada, y la quitó de la primera posición para colocar ahí a Irán Juliana Leizaola Osorio, que es hija del teniente coronel Julián Leizaola Pérez. Y a ella la mandaron al tercer lugar de la lista, a la señora Adriana López Quintero. Decidió entonces presentar demanda, la interpuso pues ya hace 3 semanas más o menos, en contra de esta decisión de entregar la candidatura a Irán Juliana Leizaola Osorio. Sin embargo, en las últimas horas nos hemos enterado que doña Adriana López Quintero se desistió de la denuncia presentada ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. El Tribunal Estatal Electoral había determinado, ¿se acuerda que se lo comentamos aquí, al compartirle el resultado de la jornada de la sesión del tribunal? Había determinado que se diera vista a la Fiscalía Electoral del Estado para que se investiguen presuntos hechos delictivos, delitos de orden electoral. Y en estas condiciones, pues, la candidata, la aspirante a regidora, se ha desistido. El Instituto Estatal Electoral pospuso para este día la discusión sobre el tema del partido Encuentro Solidario, debido a que fue notificado por el Tribunal Electoral de los cambios que tendría que hacer tras haber dado la razón a la expriista López Quintero. El proyecto de discusión del expediente del partido Encuentro Solidario estaba programado para la sesión de ayer del Instituto Estatal Electoral, y será hoy finalmente cuando se decida este tema. Sigue pues dando de qué hablar. Y aquí está el documento, por cierto. Se lo comparto.
La controversia continúa. Esto va a tener claramente un costo para el Partido Encuentro Solidario. No lo descarte usted, ¿no? Ahí está. Vengo a desistirme de la demanda presentada por la suscrita en fecha 24 de abril del año 2021. Lo anterior por así convenir a mis intereses, por lo anterior y debidamente expuesto y fundado a este tribunal, atenta y respetuosamente pido tenerme por presentada desistiéndome de la demanda presentada por la suscrita. La política. Vianey Lizárraga, buenos días, bienvenido. Bienvenida, Vianey. Juan José Hernández, saludos. Don Israel Acoatl también nos acompaña esta mañana. Dice, qué desesperado anda la derecha. Mire que hacer este pseudogrupo de obradoristas para apoyar a Hank, que no tiene congruencia, ya que Hank está de acuerdo con la Constellation Brands y AMLO está en contra. Así sucede, ¿no? Le comparto otro tema más, por cierto, también de carácter electoral, en el ámbito local. El Partido Encuentro Solidario ha presentado o ha promovido una denuncia para demandar la remoción de los consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral. Y también le voy a mostrar este documento, la constancia de lo que le platico. A ver. Por aquí está. El documento. ¿No quiere? Pues no quiere, oiga, ¿eh? No importa. Si no quiere, yo de todas maneras le doy la información. Y le comento que el representante del Partido Encuentro Solidario ha promovido este recurso para exigir el retiro, la renuncia de los consejeros del IE. Sería el segundo acto que un partido promueve contra consejeros del IE y concretamente su presidente, por la cancelación del registro de la candidatura a alcalde para el teniente coronel Julián de Isaola Pérez, que fue postulado por ese partido. El documento, que fue presentado, por cierto, ante Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral con fecha 11 de mayo, es decir, el día de ayer, dirigida a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto, se denuncia que con esa negativa se ha cometido una transgresión directa a los derechos políticos electorales de su candidato. Después de hacer una relatoría sobre cómo se presentaron los hechos, se indica que el 24 de abril de este año, el dirigente estatal del PES, José Alfredo Ferreiro Velasco, presentó ad cautelam al ciudadano Ranier Alejandro Falcón Martínez como aspirante al cargo de presidente municipal ante el Instituto Estatal Electoral. El 5 de mayo, el mismo delegado nacional en funciones de dirigente estatal realizó la sustitución del priista al registrar a Flor Indira Leizaola Osorio como aspirante al cargo. Sin embargo, plantea también que ya para el día 8 de mayo el Consejo General del Instituto incurrió en la omisión de cumplir con sus atribuciones, pues el secretario ejecutivo, sin facultades para ello, ni mediar acuerdo del Consejo General,
solicitó al Partido Encuentro Solidario el cambio de género propuesto para las presidencias municipales de Tijuana y Mexicali en un plazo de 24 horas. En ese orden y del análisis que se realiza, las determinaciones tomadas por el Consejo General, se podrá advertir que sus integrantes actuaron con una notoria negligencia e ineptitud en el desempeño de sus funciones, dice textualmente la queja, la denuncia. Advierten que hay una violación al procedimiento de registro de candidatos con base en los artículos 19 y 32 de los lineamientos para el registro de candidaturas a gubernatura, municipios y diputaciones por el principio de mayoría relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones, así como los aspirantes a candidaturas independientes que hayan obtenido la constancia de porcentaje a favor para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Se hace notar de igual manera que con base en otros artículos el procedimiento de registro en ningún momento establece que el instituto, antes de aprobar un registro, deba, a petición de un partido político, consultar la situación jurídica de un aspirante a candidato, por lo que establecen que el proceder del Instituto Electoral del Estado es a todas luces ilegal, ya que se tomó en consideración una solicitud de partido político para que se confirmara si su candidato contaba con una orden de aprehensión, como se decía. Y por ahí, más o menos en el mismo tenor, el resto de las argumentaciones del Partido Encuentro Solidario, que hoy está pidiendo proceder contra los consejeros y pues evidentemente su titular, el consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales, en un asunto que deberá seguir su trámite legal, aun cuando, bueno, pues finalmente el resultado potencial no les favorezca para llegar al cargo. Este acto jurídico tiene un efecto, tiene una consecuencia y tiene una ruta que desahogar. Es la historia de este proceso electoral como la estamos viviendo en el Estado. Y lo que viene, habrá más, habrá actos similares en los próximos días. Puede usted estar seguro de que esto va a ocurrir. Tengo por aquí un par de asuntos que compartirle también. ¿Recuerda usted que hace algunos días le comentamos el caso de un magistrado que utilizó el taller del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es un taller que utilizan para la atención de la flotilla del tribunal, reparaciones mecánicas, mantenimiento, etcétera, etcétera, y que el magistrado Felipe Fuentes Barrera utilizó este taller para dejar como nuevos algunos vehículos clásicos de su propiedad. Bueno, finalmente hay ya una consecuencia de esto. El viernes hubo 3 renuncias relacionadas aparentemente con este asunto y el magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas Valdés, ha solicitado formalmente a la Auditoría Superior de la Federación investigar el uso de ese taller propiedad de la institución para la reparación de automóviles clásicos de lujo, propiedad del magistrado Felipe Fuentes Barrera, en una serie de trabajos que le hicieron entre el año 2017 y 2019 y de los cuales todavía debe dinerito. Posiblemente tenga que pagar el dinerito, sí, pero con independencia de eso, la auditoría que ha sido ordenada pudiera eventualmente costarle la chamba, sí, parece que sí. Las 3 renuncias de las que se sabe se han presentado serán efectivas a partir del próximo sábado 15 de mayo. No se conocen todavía los nombres de los empleados que están renunciando y si les resultará algún tipo de responsabilidad directísima o si el despido
es parte o es tan solo una parte de la sanción que les espera. Pero lo que es un hecho, pues, es que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que sería el TRIFE, ordenó la auditoría. Esto a la Auditoría Superior de la Federación. Ya lo creo que habrá escándalo. Otro tema, incluso simpaticón, si usted me lo permite, ¿eh? Aunque es un asunto serio, por supuesto. Ya le hemos venido contando aquí el caso de algunos candidatos muy folclóricos que buscan cargos de elección popular y se promueven de formas muy poco ortodoxas, si lo quiere ver usted así, ¿no? Absurdas incluso, ¿no? Desde la candidata que ofrece y promueve chichis para todos, para todas, así dice su publicidad, donde aparece Semi desnuda, es una blogger promovida por Morena en Sonora, hasta artistas como el señor Alfredo Adame, entre muchos otros, Paquita la del Barrio, y casos de verdad francamente ridículos. Pero mire, en el caso de una alcaldía de Veracruz, el candidato del partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Paso de Ovejas es un hombre llamado Luis Armando Lozano Acosta. Tal vez no le resulte familiar el nombre, incluso ni la figura, porque físicamente ha sufrido algunas transformaciones. Fue más conocido, muy conocido como Paolo Botti. Fue integrante de este reality show de TV Azteca conocido como La Academia. Y hoy es candidato del PES a la presidencia municipal. Así que don Paolo Botti, o mejor dicho, Luis Armando Lozano Acosta, ha hecho saber que, subió de hecho un video donde aparece con la conductora de televisión Laura Bozzo y afirma que de ganar la presidencia municipal, la señorita Laura sería la presidenta honoraria del DIF municipal de Veracruz, porque es una mujer muy valiente y humanitaria, dijo. Ese es su proyecto. Eso es cuando el espectáculo se lleva a la política y la política se convierte en un espectáculo, ¿no? Luis Armando Lozano Acosta, el Partido Encuentro Solidario, aportándole a este tipo de manejos y de uso de la política. No es solamente el partido redes sociales progresistas. El PES también, el PES también genera controversia en otras zonas, no solamente en Baja California. Qué cosas. Los políticos. ¿Quién más anda por aquí? Muy bien, muchísimas gracias. Recibo comentarios y los aprecio. Miren la aportación de alguien que conoce muy bien del tema de los juicios de prescripción y de estos escandalosos casos de corrupción mediante los cuales algunos políticos y abogados se agandallan, se quedan con propiedades y se agandallan bienes muebles e inmuebles, conociendo la ley, conociendo la parte procedimental. Incluso falsifican sentencias y oficios del juzgado ordenando su inscripción en el registro público de la propiedad para cerrar el círculo de este acto ilegal premeditado para quedarse con una propiedad ajena. No, vaya que
que hay tipos contumaces en eso, ¿eh? Le puedo hablar con pleno conocimiento de causa. ¿Qué cosas? ¿Quién más nos...? Hombre, muchas gracias, muy amable, nos saludan por acá. Gracias mil. Lidia Teresa Obando Cervantes nos acompaña también. Saludos, muy amable, gracias. Bienvenida. Hay por aquí otro asunto que me interesa plantearle. Bueno, en el caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sigue haciendo ruido, ¿y de qué forma? Que pase otra ocurrencia. Es el tema de la declaración del presidente de la República, que dice que sí, pues sí, se está metiendo en el proceso electoral. Pues es una declaración autoinculpatoria que puede tener efectos legales, ¿no?, contra el presidente de la República, por esta intervención clarísima y evidente. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador reconozca que se mete en el proceso electoral puede tener repercusiones legales, lo dicen conocedores de la ley, analistas, académicos, exconsejeros electorales, que consideran que es gravísimo que el presidente reconozca esa intervención en la vida electoral, sobre todo en el proceso electoral de Nuevo León, porque eso significa que viola la Constitución y podría traer consecuencias legales contra el mandatario. Ya ve que esta acción de la Fiscalía General de la República contra dos de los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León fueron resultado de una intervención del presidente de la República, de una injerencia directísima, ¿no? El presidente en las últimas horas habló nuevamente del tema, pero ahora para enfocar sus baterías en el uso de entrega de tarjetas, que se ha convertido desde hace mucho, ciertamente, en una práctica incluso ilegal, esta de entregar plásticos, tarjetas que se pueden hacer válidos para cobrar un dinero tan pronto se haya llevado a cabo la votación. El PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, el PRI, Morena, han utilizado todos algún tipo de tarjetas con promesas de programas o dinero, pues para comprar votos de alguna manera. Y el presidente de la República entonces pidió a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales investigar y castigar a los partidos y candidatos que ofrecen tarjetas con recursos económicos a cambio de votos, porque esa es una práctica antidemocrática. El problema es que en el pasado Morena ha usado un mecanismo similar, pues. Ese es el problema. Es un mal que se entreguen tarjetas o despensas en las elecciones. Está muy mal eso. Eso es antidemocrático. El voto tiene que ser libre y secreto. El voto no es una mercancía, dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Sí hicimos una denuncia y salen otros casos, que bueno, hay que denunciar todos los casos del partido que sea, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Aseguró que si su denuncia no le gusta al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues es su problema, porque él no es un demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. No se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación y el derecho de votar, que es sagrado, dijo el presidente de la República al entrarle nuevamente al tema esta mañana. Y luego de la publicación que hizo un periódico capitalino, El Universal concretamente, sobre el uso de este tipo de tarjetas y prácticas comunes en todos los partidos, incluso Morena. Entonces, quién sabe, es difícil incluso que proceda eventualmente una posible denuncia contra el presidente
López Obrador por su injerencia en el proceso electoral? Sí, es probable. Pero pues eso no va a eliminar el serio cuestionamiento por esa injerencia abierta del líder de las instituciones de este país. Y le sigue abonando el presidente de la República a esta controversia. Déjeme decirle que en el tema del metro hay algunas novedades. Una, particularmente, Morena está promoviendo el desafuero de Miguel Ángel Mancera, el senador perredista que fue jefe de gobierno capitalino, porque según Morena, Miguel Ángel Mancera tiene algún grado de responsabilidad por los hechos registrados hace un par de semanas con la caída de este segmento de la línea 12 del metro, que provocó más de una veintena de muertos, 26 para ser exactos, y como 70 u 80 heridos. Así que en la sesión permanente programada para este día, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, ha traído a la mesa de las discusiones el punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a que solicite el desafuero del senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa. Huerta está acusando al ex jefe de gobierno capitalino del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del metro en la estación Olivos. Y en razón de esto, pues, como todos sabemos, hay una corriente que está exigiendo se finque responsabilidad en los responsables de la administración del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon y Mario Delgado, que fue secretario de Finanzas de esa administración, cuando arranca la obra, una obra muy cuestionada y controversial, por cierto, esta de la línea 12 del metro, donde hubo señalamientos de irregularidades diversas, incluso posibles actos de corrupción. Se inaugura la línea 12 y entra a la administración Miguel Ángel Mancera y están básicamente agarrados del chongo perredistas, por un lado, defendiendo la gestión de Miguel Ángel Mancera, y morenistas defendiendo la gestión de Marcelo Ebrard, pero también la de Claudia Sheinbaum, que es la actual titular del gobierno capitalino por Morena, y ahí se están echando la bolita, ¿no? La responsabilidad. Les recuerdo que los trabajos periciales todavía no concluyen. Eventualmente se van a conocer los primeros resultados de ese dictamen técnico encargado a una empresa extranjera, tal vez dentro de unas 3 semanas, de 3 a 4 semanas, para conocer exactamente qué fue lo que ocurrió y a partir de eso determinar de quién podría ser la responsabilidad por este accidente que ha costado tantas vidas y que ha enlutado a 26 hogares por lo menos. El jefe o el ex jefe de gobierno capitalino, hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, ha respondido que estará atento a los resultados de los peritajes sobre esto. Él es además coordinador de la bancada del Senado del PRD en el Senado de la República, y dice que, como lo dije antes, estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si hicieron las cosas bien o no. Es lo que escribió Miguel Ángel Mancera en su cuenta de Twitter al conocer la propuesta presentada por la legisladora morenista. Debe estar a punto de presentarse. Era el asunto número 83 en la orden del día para la sesión de hoy.
Así que un ratito más seguramente se habrá de dar entrada a esta solicitud y se habrá de decidir cómo proceder en este caso. Dorita Montaño también nos acompaña esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias. Toño Carpio, Morena se está curando en salud. Su falta de prevención y mantenimiento ha costado vidas humanas. Sí, claramente. O por lo menos el trabajo realizado no fue tan eficiente, tan eficaz, porque este tipo de accidentes no se presentan espontáneamente, ¿no? Son producto de un desgaste en la instalación, en la estructura, y de falta de revisión y de falta de intervención preventiva. Esas cosas son clarísimas, ¿no? A ver, déjeme ver si puedo compartirle esta información todavía. No, todavía no. Estamos esperando el complemento de la información. Vamos a esperar un momento en todo caso a tener lista esta información que le habremos de compartir. Ok. Que quede constancia. Ese es el panorama que hay en estos momentos. Bueno, aquí está finalmente este otro asunto que vale la pena compartirle. El juez federal Gómez Fierro ha otorgado 2 suspensiones más contra la ley de hidrocarburos promovida por el presidente de la República. El juez segundo de distrito, al que por cierto el presidente se le fue en la yugular por estas resoluciones, ha otorgado 2 más. Así que son 11 empresas que impugnaron el decreto publicado el pasado 4 de mayo. Los recursos, igual que los anteriores, son para dejar sin efecto los artículos 57, el cuarto y el sexto transitorio de la ley. Así que por tercer día consecutivo, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concede las suspensiones en esta ocasión a las compañías Grupo Comercial de México, Ingeniería Construcción y Obra Electromecánica del Norte, al considerar que la enmienda genera incertidumbre para los permisionarios. Además, podría dar lugar a la imposición de sanciones excesivas, ya que los incumplimientos menores también deberán ser castigados con la revocación de los permisos previamente otorgados. Esto es parte de la argumentación utilizada por el juez para emitir estas suspensiones. 2 nuevas. Y finalmente le comparto esta, que se origina en los Estados Unidos, pero nos compete, porque tiene que ver con el Tratado de Comercio con Estados Unidos y con Canadá. El gobierno del presidente Joe Biden ha pedido el día de hoy a México que examine presuntas violaciones de derechos laborales en una fábrica de camionetas de General Motors, una medida que podría derivar en aranceles sobre algunos de los autos más rentables de la automotriz bajo el nuevo acuerdo comercial TEMEC. La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que su agencia y el Departamento de Trabajo han recibido información que parece indicar violaciones graves de los derechos de los trabajadores durante una votación sobre un contrato sindical en abril en la fábrica de General Motors en Silao, Guanajuato, en el centro de México. Es la primera vez que un país utiliza el mecanismo laboral de respuesta rápida en el TEMEC,
que permite a sus miembros norteamericanos abordar las violaciones de derechos laborales en fábricas específicas. Tai ayudó a negociar el mecanismo sobre derechos laborales a nombre de los demócratas en el Congreso norteamericano. Así que, pues, comienza Estados Unidos a apretar tuercas y a presionar al gobierno mexicano por esta vía. Morena se cura en salud por su falta de prevención. Peritaje que costará 20 millones de pesos. Sí, claro. $1 millón. Dicho esto, a mí me resta solamente agradecer la gentileza de su sintonía para esta mañana, la primera edición de AFN Político y Algo Más. Estaremos de regreso en punto de la 1 de la tarde con más información. Que la pase muy bien. Yo regreso en un rato más. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos sigan de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se